En el video anterior mencionábamos que por concepción y a veces por cultura relacionamos o asociamos al adulto mayor con la enfermedad. Es decir, para nosotros ver un adulto mayor es ver una persona potencialmente enferma. Obviamente hay unos que este cuadro puede ser mucho más evidente, pero hay otros que aparentemente se ven aliviados, pero toman un sinfín de medicamentos para poder mantener ciertos marcadores de salud. Remarcamos también que esto puede deberse a los malos hábitos y a un mal estilo de vida, o sea, cuando nosotros no le damos al organismo las herramientas necesarias para que funcione adecuadamente, desde los nutrientes, desde el control del estrés, desde los niveles de actividad física, etc. Distintas patologías o enfermedades pueden surgir a partir de un contexto negativo en cuanto a los hábitos para el organismo. Por ejemplo, algunas enfermedades respiratorias. Para las personas que tienen enfermedades respiratorias es muy importante a nivel de actividad física empezar a manejar bien la respiración, hacer un trabajo de core donde se les enseñe cómo es la respiración diafragmática. Sabemos que en una respiración diafragmática, cuando inhalamos, es decir, cuando tomamos aire, que siempre debe entrar por la nariz o por las vías aéreas altas, el centro frénico, que es la parte más alta del diafragma, que es una cúpula aponeurótica, debe descender, ¿sí? Para que el aire ingrese hasta la base de los pulmones y se pueda dar correctamente el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono, para que luego, por una conexión directa con el corazón, este pueda oxigenar la sangre y hacerla viajar a diferentes tejidos para nutrirlos. Luego, por medio de un trabajo conjunto, obviamente con el médico, se puede hacer ejercicio cardiovascular y en función de algunas necesidades específicas se puede hacer también ejercicio de fuerza. Pero siempre es muy importante tener en cuenta el concepto del médico. Entonces, ojo, primero, respiración diafragmática, descenso del centro frénico cuando ingresa el aire por las vías aéreas altas, es decir, que vamos a hacer una especie de globo con la panza, y cuando exhalamos va a suceder todo lo contrario, vuelve a ascender el centro frénico. Esto es absolutamente necesario para poder oxigenar bien la sangre y para que, como dijimos, este pueda llegar a la base de los pulmones y que estos puedan hacer su parte de manera correcta. Hay otras patologías y enfermedades que están asociadas con el deterioro de algunos tejidos, como puede ser la osteoporosis, que es el deterioro de el tejido óseo. Por temas hormonales, esta enfermedad suele ser más prevalente en las mujeres. Es muy importante que para prevenir este tipo de quebrantos trabajemos la fuerza. ¿Qué pasa con la fuerza? La fuerza nos va a dar más masa muscular en función de cómo repartamos las variables de entrenamiento. Pero cuando hay un adecuado nivel de masa muscular es más difícil que a una persona le dé osteoporosis, porque el músculo está relacionado con diferentes componentes metabólicos que pueden mejorar en general la salud. Aparte de eso, vamos a tener más sostén articular porque hay mayor nivel de masa muscular y por lo tanto tenemos más tejido para amortiguar distintos impactos. Tanto las articulaciones como los huesos van a sufrir menos. Es muy importante también tener en cuenta la alimentación, que la alimentación sea variada, sea equilibrada, que le demos no solo los macronutrientes necesarios, sino también los micronutrientes específicos que se necesitan para poder proveerle al organismo la cantidad de calcio que necesita para sus diferentes funciones. El calcio se utiliza para la estructura de los huesos, obviamente, pero también para la contracción muscular. Para prevenir y refrenar la osteoporosis es fundamental el trabajo de fuerza. Vamos a ir adaptándolo a la necesidad del sujeto, obviamente a su capacidad e historial. No obstante, la idea va a ser que en algún momento pueda trabajar con sobrecarga, que es la que le va a dar mayor nivel de fuerza, un mejor cuadro a nivel hormonal para que pueda desarrollar tanto fuerza como masa muscular. Cuando hablamos de mejorar el músculo es que vamos a intentar que ese estado inicial de masa muscular se eleve, que el porcentaje de músculo se eleve porque lo necesitamos no solo para prevenir enfermedades que afecten las diferentes estructuras que nos constituyen, sino también para favorecer el funcionamiento del metabolismo por secreción de distintos factores bioactivos. Cuando hay desgaste articular, puede ser por ejemplo una artrosis de rodilla, está contraindicado el sedentarismo, hay que adaptar el ejercicio a la necesidad de la persona. Hay distintas manifestaciones de la fuerza, como por ejemplo la isometría, que pueden favorecer el trabajo de fuerza en ese sentido. Como la mejor medicina es la prevención, hay que tener en cuenta cuando estemos frente a una persona, ya sea niño, adulto o adulto mayor, la alineación articular. Verbigracia, al llevar a cabo distintos patrones de movimiento hay que hacer respetar la alineación de las articulaciones. Por ejemplo, en una sentadilla, en el momento del descenso, es decir, en el momento en el que la cadera se va acercando hacia el suelo, vamos a cuidar que la rodilla no se vaya hacia adentro, es decir, que no exceda la posición del dedo gordo y tampoco que se vaya hacia afuera. Así va a aplicar para los ejercicios
que involucren la cadera, el tobillo, el codo y el hombro. Entonces vamos a estar muy pendientes de cuál es la biomecánica correcta del ejercicio. Por eso el entrenador o el instructor de actividad física, uno de sus mayores dominios debe ser el movimiento y la biomecánica, para poder ofrecer cuando sea necesario las correcciones pertinentes en un sujeto u otro. Si cuidamos la alineación y el centrado articular y cuidamos el estado de masa muscular de una persona, va a ser más difícil que sufra de este tipo de desgastes articulares. Hay otras enfermedades autoinmunes como la fibromialgia, como la artritis reumatoide, que exceden las posibilidades de este video. No obstante, queremos mencionar que para todos ellos se puede llevar a cabo un programa de ejercicios específico adaptado. Muchas veces esto requiere de un grupo interdisciplinar, de un médico, fisioterapeuta y entrenadores. No olvidemos que las posibilidades de movimiento en un ser humano son múltiples. Cuando una persona no pueda llevar a cabo un ejercicio como por ejemplo unas push-ups, pueden haber otros ejercicios que nos ayuden a estimular esa musculatura que pretendemos trabajar con el push-ups. Sabemos que el pectoral, por la distribución de sus fibras, tiene una naturaleza aductora, es decir, que va a llevar el brazo hacia el centro del cuerpo. Entonces, a partir de esa situación vamos a idear distintos patrones de movimiento o vamos a adaptar distintos ejercicios a la característica de esa persona. No olvidemos que incluso aunque existan patologías o preexistencias, podemos adaptar la actividad física y su subcategoría de ejercicio físico a las distintas características de una persona. Lo más importante en estos casos es hacer una correcta prescripción y no dejar de lado que, aunque hayan ciertas limitaciones por un trastorno físico o metabólico, siempre debemos procurar que las personas sean activas físicamente.